Comenzamos con esta segunda parte. ¿Qué tiene que ver con psicología? Muy bien. Entonces vamos por acá. A ver. ¿Cuántos participantes tenemos? 17. Bien, mientras vamos esperando unos minutitos a los chicos, vamos con esto, ¿ya? A ver, para los amantes de la matemática, ¿cuánto es el resultado ahí? A ver. Respuestas. ¿Cuánto es el resultado? ¿27? ¿Quién dijo 27? En el chat a ver si lo pueden escribir. Estoy que me familiarizo con 19, dice Nicole. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ahí está. Carlos dice 27. Noemi dice 9. A ver. ¿Se dejan engañar o no? A ver. Ahí está Brian. 15 dice Brian. Milagros dice 26. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿cuántos? Ya somos ya 19. 34 es maestro. Me dejé llevar por la rapidez, dice mi amigo Carlos. Eso es lo que no tienes que hacer en el examen de admisión, Carlos, ¿ah? Juan David dice 5-4. A ver, a ver. Surca también dice 5-4. 54. ¿Primero se suma o primero se multiplica? Esas cositas son bastante importantes, ¿no? ¿Primero se suma o primero se multiplica? ¿Se multiplica? No sé qué dice la gente, pues. Primero la multiplicación. Ajá. Obis. No sé de dónde ya me han sacado ya 54. 94.
Y el otro ya está volando ya 94 ya. Profe, creo que es indefinido. Bien. Lo que estamos ahorita realizando prácticamente, muchachos, es recordar todas las imágenes mentales, conceptuales, ¿no? Vivenciales, con respecto a esta imagen que tú estás viendo. Seguramente no es la primera vez que has visto esta imagen, puede ser que ya lo hayas visto antes, incluso puede ser que hayas ya tenido una noción acerca de estas imágenes, pero que, bueno, por el tiempo te has ido olvidando, pues, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de memoria y comenzamos con este problemita, ¿ya? Vamos por acá. Bueno, acá es sumatoria, ¿no? Un gusanito, dos gusanitos, tres gusanitos, 21. Quiere decir que cada gusanito vale, ¿cuánto? 7, pues, ¿no? Si el gusanito vale 7 y la respuesta es 19, al restarle 7 te van a salir, pues, 12, ¿no? 12, hay dos relojes que están apuntando de forma horaria a las 6 horas, ¿ya? Igualito pasa acá. Quiere decir que cada relojcito vale 6, ¿no? 6, 6, 12 más 7, 19. Si acá el resultado es 15, ¿ya? Quiere decir que el gusanito, ¿cuánto valía? Valía pues 7. El reloj, marcando las 6, tenía un valor de 6. 6 más 7, ahí te van a dar pues de respuesta 13. 13. Entonces, para que llegue a 15, 2, pues, ¿no? Entonces ya tienes como resultado 15. ¿Ya? Por lo menos hasta donde yo lo veo, ¿ya? Si es que tú tienes algo más, igual menciónalo, ¿ya? Bien, acá. Si nosotros partimos por el reloj te dije de que en el horario está marcando las 6 de la tarde y tenía un valor de 6, pero acá el reloj no está marcando las 6, está marcando las 5. ¿Te das cuenta? 5. Entonces quiere decir que el relojcito no tiene el mismo valor acá, tiene un valor menos, o sea que sería 5. A menos que sea otra la explicación, ¿no? Pero yo lo veo así, ¿ya? Acá la flor, no hay una sola flor, sino hay dos flores, ¿no? Entonces, si son dos, quiere decir que el resultado es 4, ¿ya? Hasta ahí, ¿hay alguna queja? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, si la relación es esa, 4 a 5, ¿ya? Y acá el gusanito, ¿ya? ¿Cuánto valía? 7. 7. 7, ¿cierto? ¿Ya? Interesante. 7. Pero mire este gusanito, ¿cuántas secciones tiene en el cuerpo? Tiene uno más que los anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuánto vale el susodicho gusanito? 8. 7. ¿Cuánto vale?
¿Qué tema es? 5. Hay un detallito más que no te has dado cuenta. Claro, ese es el detallito que no te estabas dando cuenta. Nicole hace esa observación. El gusanito en realidad vale 5 acá, pero ¿te has dado cuenta que lleva una florcita en la cabeza? ¿La florcita cuánto vale? Vale 2. 2. Y si le sumas todo el cuerpito que vale 5 Claro. sería 7, pues, ¿no? Interesante. Y acá en esta última imagen ya no está la florcita del gusanito. No hay. Entonces, si no hay, el gusanito valdría 5. Pero el gusanito no tiene 5 secciones, tiene 6, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 26. Pues. 26. Nadie, ¿ah? Nadie. A ver, vamos a ver acá. 17. No te escuché. Hay una señorita que ha estado hablando. No la pude escuchar, por favor. No es 15. 26, profe. Fallé por uno, dice. 15. ¿Por qué sería 15? Algo me dice que te está viendo la multiplicación como suma. Ok, maestro Pedro. 15. Habla gente. Ahí no vi el cuerpito, dice Nicole. Ya. ¿Alguien dijo 15? ¿Alguien dijo 15? ¿O ya se retractó ya? Ya. Entonces sale 26. Claro, sale 15. Si luego de la respuesta te dice que los restes con... Ese Carlos. Ya Carlitos. Sale 15 si después de la respuesta dice le restes 11, ¿no? Bien, genial muchachos. Entonces vamos a ingresar a hablar sobre lo que es la memoria. La memoria es un tema bastante interesante, ¿ya? Eh, es bastante interesante debido a que, imagínate, si no tuviéramos memoria, cuántas de las cosas que nosotros hacemos en el día a día no tendrían un significado, incluido los significados de tipo emocional que nos vamos desarrollando como sujetos, ¿no? Entonces la memoria es un proceso estrictamente cognitivo, ¿no? Que nos permite almacenar o retener experiencias y hechos pasados, ¿no? Para luego hacer un reconocimiento como pertenecientes a nuestra experiencia y localizarlos en un tiempo y espacio. Dicho de otro modo, la memoria es el proceso cognitivo, psicológico, que permite almacenar, conservar o incluso antes de conservar, registrar, almacenar y reproducir. O sea que es todo un sistema. O sea, lo primero que tú tienes que entender es que si bien es cierto, la memoria se relaciona con este término de recordar, en realidad la memoria solamente es recordar. La memoria
la memoria es un proceso que comienza con el registro de la información, que continúa con la conservación de esa información y además se va a desarrollar en función de la reproducción de esa información almacenada. Qué importante es la reproducción, debido a que cuanto más reproduces, mejor va a quedar esa información. O sea, cuando hay mayor reproducción de esa información se vuelve mucho más significativa, ¿no? Entonces, y no solo, ojo, no solo la reproducción, ¿eh? Sino que esa reproducción, cuanto es significativa, es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor en tanto adquieres contenidos que puedes ir reteniendo. Por eso es que muchos de ustedes, por ejemplo, cuando estudia, cree que simplemente repitiendo, 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 ya la información se va a quedar. Una cosa es reproducir información sin significado y otra cosa es reproducir esa información con significado. Entonces, ¿qué cosa es lo que debes hacer? Tener un significado. Por ejemplo, en la mañana hemos hablado acerca de la teoría de los dos mundos de Platón. Lo que tú tienes que hacer, desarrollar, ¿no? Y de alguna manera relacionar esa información con lo que estás viviendo, o sea, con todas las cosas que tú estás viendo. Eso es bastante importante, darle el significado, darle el contenido a esa información para que se pueda almacenar adecuadamente. Entonces, gran parte de los contenidos que ingresan a nuestra mente pueden resultar tan importantes para nosotros que necesitamos retenerlos para poder usarlos posteriormente. Es ahí donde nuestra memoria juega un papel fundamental como en el aprendizaje, ¿no? Donde se va a elaborar pues todo un conjunto de ideas que posteriormente lo utilizamos en las cosas que realizamos. Ojo, aprender no solamente significa estudiar necesariamente, ¿eh? Aprender no solamente es el estudio, el aprendizaje se da en cada momento y en cada circunstancia. No necesitan estudiar para aprender, por ejemplo, los campesinos, ¿no? Los campesinos, muchos campesinos, ojo, con eso no estoy diciendo de que los campesinos no deberían estudiar, deberían estudiar, deberían ser campesinos cultos, ¿no? Pero no necesariamente pues es culpa de ellos nada más, ¿no? Hay toda una explicación histórica sobre lo que ocurre frente a esta situación, ¿ya? Pero bueno, entonces los procesos de la memoria y el aprendizaje están íntimamente ligados a otros procesos más, como el pensamiento, la imaginación, etcétera, ¿no? Sí, así es, Milagros. El aprendizaje se da en cada momento, ¿no? Por ejemplo, el diseño motor. Hay muchos de ustedes que en la primaria, cuando han estado pues aprendiendo a hacer bolitas con papel crepé, en muchos casos mamá terminaba haciendo esos trabajos, ¿no? Cuando ustedes debieron pues desarrollar, ¿no?, la yemita de las manos para poder tener una letra moderadamente humana, ¿no? Pues hay algunos que tienen una letra, pero mismo extraterrestre, ¿no? Bien, entonces continuamos. Entonces no olvides de que la memoria es un sistema que consiste en registrar la información, porque no toda la información que proviene del exterior se puede registrar, ¿no? O sea, no toda la información puede registrarse. Hay mucha información que sencillamente no se registra, ¿ya? Lo que vas a registrar
vas a registrarlo, pero a través de lo que se conoce como la atención, que también es otro proceso mental de selección de la información. Por ejemplo, estás viajando en el carro, miras por la ventana, observas a tu alrededor y observas una gran cantidad de gente, pero hay tal vez, ¿no?, dentro de ese grupo unas que van a generar mayor atención en ti. En otras palabras, lo que tú vas a hacer a través de la atención es separar los estímulos que para ti son importantes. Entonces, por eso, ¿no?, para poder reforzar el temita de memoria, te hago mención esto de la atención, porque la atención va a permitir registrar la cantidad de información que sea necesaria en función del interés que tú vas teniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sesión y las sesiones posteriores que tú vas a tener, si es que tú no tienes atención frente a lo que tú quieres captar, sencillamente el proceso de la memoria se va a ver truncado. O sea, si cada 15 minutos, 10 minutos desatiendes algo, sencillamente el proceso de la memoria no se va a poder consolidar. Entonces, ese es el problema con respecto a la memoria. Entonces, vamos a decir de que la memoria es un proceso de registro, a eso se llama codificación también, ¿ya? Así como cuando, por ahí hay una teoría, se le conoce como la teoría computacional de la memoria, que establece de que nuestra memoria funciona como si fuese una computadora, por eso que se le conoce como la teoría del procesamiento de la información. O sea, ¿qué hace la computadora? En la computadora, cuando vas a registrar algo, por ejemplo, en Word, agarras y comienzas pues a escribir, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué cosa está haciendo la memoria computadora? Está organizando, está registrando la información, ¿no? Entonces, ahí está ingresando los datos, ¿no? Luego, a partir de esa situación, cuando tú guardes el archivo, vas a almacenar. O sea, vas a almacenar, guardar la información. Y posteriormente va a haber lo que se conoce pues como la recuperación, ¿no? Cuando tú requieras recuperar esa información de tu máquina, pues. Entonces lo que tú estás haciendo es un proceso, al igual que la computadora, de retener, de almacenar, de conservar, previo a eso, registrar, conservar y reproducir esa información que has estado conservando. Entonces, eso es lo que vas a hacer en función de lo que es la memoria, ¿ya? Continuamos. Entonces, la memoria tiene etapas, también tiene tipos, tiene un proceso de control que tiene que ver pues con la atención, el repaso, la codificación. Bueno, acá están los tipos de olvido, ¿no? Esquemita nos va a ayudar para entender algunas cosas importantes, ¿eh? En San Marcos, en el año 2019-1, si no más recuerdo, vino esta, mm, esta teoría denominada la teoría multialmacén, también denominada la teoría multialmacén o de los tres tipos de memoria, ¿no? Esta teoría es de dos autores, Shifrin y Atkinson, que van a desarrollar o van a hacer una explicación científica de cómo funciona la memoria. Entonces, la información no procede del entorno, o sea, toda la información que nosotros vamos desarrollando proviene pues de lo que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, a través de eso hay un registro sensorial. O sea, por ejemplo, la información que va a ingresar de forma auditiva,
¿no? De forma táctil, etcétera, es una información, ¿ya? Que no tiene mayor significado. O sea, para que pueda pasar, ¿no? El registro de esta información hacia al almacén de corto plazo, o también conocido como la memoria de corto plazo, tiene que haber un proceso acá. ¿Cómo se le conoce ese proceso? Se le conoce como atención. Atención. ¿Ya? Entonces, la atención lo que va a hacer es filtrar toda la información, o sea, toda la información que para mí tiene pues una importancia. O sea, no toda la información sensorial llega al almacén a corto plazo. Mucha información sensorial, auditiva, táctil, visual, etcétera, pero que va a ser prácticamente seleccionado. A esa selección se le conoce como la atención. La atención es un proceso que te permite, ¿no? Seleccionar la información que para ti puede ser pues importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa atención va a generar de que mucha información se deposite pues en el almacén a corto plazo. El almacén a corto plazo también se le conoce como la memoria del trabajo, ¿ya? Memoria del trabajo o depósito temporal. Parece que hay una pregunta. ¿Por qué no hay suficiente atención? No, en realidad sí atendemos milagros. El problema sería de que no atendemos lo que deberíamos atender. O sea, atendemos, por ejemplo, las distracciones. Atender las distracciones no nos cuesta, nos dificulta lo que es la concentración y la concentración que uno pueda tener es parte de la práctica que cada uno de ustedes tiene o debe tener, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en un ambiente donde uno te van a quitar todos los distractores, ya sea celular, etcétera, etcétera, y en vez de darte celular, PC, etcétera, te dan una cantidad de libros, eso va a generar de que tú, o sea, si algún día, por ejemplo, vas a tener hijos, que tu hijo crezca en un ambiente donde haya libros a su alrededor, eso de alguna manera va a influenciar pues en esta persona. Entonces la atención también se practica, se puede decir, ¿no? Entonces eso es bastante importante, ¿no? A estas alturas, ¿no? El aprender se da en cada momento de la vida, dice Milagros. Mariela dice, ¿por qué a veces se te hace difícil entender y retener las cosas? O estudio profesor, se te hace difícil porque no estás codificando adecuadamente la información, Mariela. O sea que esa información que tú estás, por ejemplo, ¿no? El problema de las matemáticas, evidentemente es la enseñanza que tú estás teniendo. Dos, es que lo que tú estás atendiendo para ti no es significativo. O sea, si fuera significativo, esa atención o ese conocimiento que tú estás teniendo sería bastante importante. La mayoría de nosotros hemos tenido dificultad, por ejemplo, en las matemáticas, debido a que no hemos retenido los contenidos adecuadamente. Entonces, si no hay una relación, ¿no? Del primer tema con el segundo tema, o has estado en el primer tema, no has entendido, y así has pasado al segundo tema y al tercer tema, entonces todo es una relación, como más o menos en filosofía tú estás viendo, ¿no? O sea, hemos tocado periodo cosmológico, hemos tocado periodo antropológico, entonces si no entiendes del periodo antropológico o el periodo cosmológico, es muy difícil de que entiendas el tercer tema, ¿no? Que hemos tocado. Entonces, es toda una hilación. Por ejemplo, a nosotros los docentes nos preguntan, ¿por qué, profesor, ustedes, por ejemplo, yo te puedo nombrar desde filósofos de la antigüedad, ¿no? Hasta filósofos actuales y escribirlos aún.
¿Por qué, profesor? Uno es la experiencia, los años, ¿no? Y muchos de ustedes que empiezan academias y hay profesores que no necesitan de hojitas, de un esquema, que, ojo, eso no es que no esté mal, no esté mal, o sea, eso es, ¿no? Que se prepare o no, pero hay docentes que ya, pues, los años de experiencia, los temas que hemos ligado, ¿no? Es significativo. Entonces, eso nos permite de alguna manera evocar recuerdos que van a permitir, pues, reproducir o tener esos contenidos, ¿no? En constante interacción, ¿no? Eso es bastante importante. La relación, el significado con el cual estás almacenando esa información. Entonces, de la memoria sensorial, por cierto, la memoria sensorial en el tiempo se establece pues en un lapso de, ponte, o sea, la cuarta parte de un segundo. O sea, es rápido el registro de de la memoria sensorial, ¿no? O sea, el registro sensorial. O sea, esa información, si es que no es atendida, no va a pasar al almacén a corto plazo. Profesor, ¿puede pasar de que haya información sensorial que de frente pase al almacén a largo plazo? Sí. Por ejemplo, a esto que se conoce pues como la memoria fotográfica, ¿no? O sea, es un flash rápido y se almacena rápidamente en la memoria por el significado que tiene, ¿ya? A ver, vamos por acá. Mm, eh, entonces, claro, Mariela, en ese caso, por ejemplo, si no has atendido un tema, es necesario, pues, uno, el repaso, ¿no? Y aparte del repaso, lo otro es darle un significado en torno a las cosas que realizas en el día a día, ¿no? Si llevas matemática, por ejemplo, si llevas álgebra, etcétera, si llevas química, tratar de hacer que esos contenidos no solamente queden en tu mente, sino aplicarlos a la realidad, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Entonces, acá no dura ni un segundo, ojo, esa información, ¿eh? Muchachos, la memoria sensorial no dura ni un segundo. Es rápido, es rapidísimo. Es la cuarta parte de un segundo. Es el tiempo en que habita, se puede decir, o existe esa información, ¿no? Tanta cantidad de información que recoge tus sentidos, se va perdiendo. En el caso del almacén a corto plazo, ¿ya? También se le conoce como la memoria de trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tipo de memoria te permite, ¿no? Hacer la repetición, la codificación, las decisiones, la recuperación. O sea, cuando tú has almacenado, por ejemplo, tu nombre, ¿dónde está almacenado? No está almacenado en el almacén a corto plazo, está almacenado acá, en el largo plazo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene almacenado tu nombre? Bueno, bastante tiempo. Pero de acá, del almacén a largo plazo, tú no lo puedes evocar directamente. O sea, tiene que pasar todavía por el almacén a corto plazo para luego recién evocar o reproducir esa información. Entonces, ¿dónde se actualiza esa información que está almacenada en tu memoria a largo plazo? Está pues, ¿dónde se actualiza? En la memoria a corto plazo. Por eso que se llama memoria del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, cuando te mandan a hacer trabajos, el profesor te dice, anota, ¿no? Entonces, para poder anotar, utilizas tu almacén a corto plazo. Pues yo que cuando está hablando el profesor dejándote tarea, tú agarras y dices, profe, ¿puede repetir? Porque la memoria a corto plazo solamente está, no, solamente almacena esa información en un lapso pues de, de 15 segundos, 15 a 30 segundos, nada más. Pasado el minuto, ya hablamos acerca del almacén a largo plazo, minutos, horas, días, semanas, años, toda tu vida.
almacén a largo plazo, el depósito permanente de la información, ¿no? Entonces, tanto en el caso del almacén a largo plazo como en el almacén de corto plazo se va a dar el olvido. El olvido, ojo, es algo natural. Imagínate vivir con todos los recuerdos. Sería totalmente extraño, ¿no? Entonces, para eso está pues el olvido. ¿El olvido qué cosa permite? El olvido permite, el olvido permite sacar o no retener la información pues que no es significativo para nosotros, ¿no? Y entre muchos casos hay mucha información de los cursos que tú vas desarrollando que para ti no tiene un significado importante y por eso que ocurre lo que es el olvido. Entonces, pero el olvido es un proceso natural. Imagínate vivir, ojo, hay algunos que lo hacen, ¿ya? Con esa situación de experiencia de haber perdido a un ser querido. O sea, imagínate vivir todos los días. Entonces, cuando uno pierde algún ser querido, algún familiar, bueno, lo que hace es, claro, pasa un día, 2 días, estás llorando, 3 días, lloras, pero poco a poco te vas olvidando. O sea, este mecanismo de olvido es bastante importante. Y no confundas el olvido con lo que son las alteraciones de la memoria. Por ejemplo, caso de la amnesia, la paramnesia, la hipomnesia, la alomnesia, la amnesia, etcétera, que son alteraciones de la memoria debido a varias causas, ¿no? Entonces, en el caso del olvido es natural. El olvido se da por varios motivos, ya que más adelante vamos a explicar. Entonces, esa es la relación con estos 3 tipos de caja. En el examen de admisión de San Marcos le pusieron todo esto. Le pusieron registro sensorial, almacén a corto plazo, almacén a largo plazo, y acá le pusieron lo que es la atención, acá le pusieron lo que es el repaso, y acá le pusieron lo que es esto que se denomina pues la codificación, ¿no? Que es cuando tú puedes, ¿no? Almacenar de forma significativa esa información, porque mucha de la información que pasa del registro sensorial al almacén de corto plazo o a la memoria de corto plazo, ya se pierde en este camino. Hay mucha información que acá se da y no pasa acá. Por ejemplo, cuando un profesor te deja una tarea y no lo has anotado, ya se te va a olvidar. Se te va a olvidar porque, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esa información? Segundos. Entonces no ha pasado a la memoria a largo plazo. Y hay mucha información que no va a pasar porque no hay, uno, el ensayo elaborativo. A eso se llama el repaso. O sea, para que pase de acá, acá tiene que haber repaso. Por ejemplo, la primera vez que te han dado tu número de celular, incluso hay muchos que hasta ahorita no recuerdan su número de celular. Y hay otros que sí lo recuerdan porque tantas veces ha repetido y además esa información es significativa, o sea, se ha codificado adecuadamente, eso permite de que la información pase al almacén a largo plazo. Entonces, ¿qué va a pasar, profesor, si yo cambio de celular, número de celular? Entonces, ese celular, ese número de celular que habías almacenado en tu memoria a largo plazo, probablemente termines olvidando y vas a codificar un nuevo número de celular. La relación entre estas dos cajas. Recuerda que para reproducir la información no solamente está acá, ¿no? Sino que tiene que retornar al almacén a corto plazo y reproducirlo. Entonces es la relación entre el almacén a corto plazo y el almacén a largo, ¿ya? No olvides acá ni un segundo, la cuarta parte de un segundo, 0,5 milésimas aproximadamente dura el registro de la memoria sensorial, y en el caso del almacén a corto plazo no sobrepasa el minuto, ¿no? Estamos hablando de 15 a 30 segundos Profesor, o una hasta el minuto. pregunta. Sí, dime.
Profesor, ¿por qué cuando las personas cuando discuten y eso se olvida, o sea, se demoran en olvidarse, pero cuando escuchan la clase y cuando el profesor explica, eso se olvida rápido? ¿Por qué sería eso, profesor? Ya mencioné, Jennifer, es el significado. Cuando discutes, esa discusión que tú estás teniendo tiene mayor significado que seguramente a una clase que estás teniendo. Entonces, estos pleitos que tú vas teniendo para ti son de mayor significado. O sea, si las clases lo tomaras con mayor significado, mayor importancia, de hecho, que ciertamente supieras, pues, ¿no? Incluso organizadamente, porque no solamente es la atención, sino la organización que tú estás teniendo. Es como cuando ingresas registro a una PC, creas carpetas donde están establecidos, ¿no? Qué archivos pertenecen a tal carpeta y de esa manera vas trabajando en función de la organización. Entonces, si tú no tienes organización, sencillamente vas a estar perdido. Por ejemplo, hay muchos que piensan que el contenido de las ciencias en su conjunto está totalmente desligado, o sea que la matemática anda por su lado y la biología por su lado y la psicología por su lado. Pero cuando entiendes de que hay una relación significativa entre todas las ciencias, cuando entiendes que tanto la psicología como la biología y otros campos están íntimamente ligados. Por ejemplo, cuando hablas acerca de la psicología en el ser humano tiene una base biológica. Esa base biológica va a sostener procesos mentales que en el ser humano se va desarrollando. Entonces, ¿es necesario saber cómo funciona el organismo? Sí, eso desde qué aspecto vas a desarrollar, desde la biología. Pero hay procesos de sinapsis, hay procesos de fluidos que tienen que explicarse desde la química. Sí, las reacciones que tiene el organismo tienen que ser explicadas desde la química. Entonces, tienen que ustedes aprender a relacionar todos esos contenidos que les va a permitir tener mejor entendimiento del tema que están pues tocando, desarrollando. Y para eso se necesita pues esto de estructurar adecuadamente el aprendizaje que tú vas a tener. A esto en psicología se le conoce como la metacognición, ¿no? O sea, es aprender a aprender, se le conoce. En otras palabras, sería pues el acto en el que uno es consciente de su aprendizaje y se organiza. Pues, ¿no? Hay todo un conjunto de pasos en la metacognición que te permite tener un conjunto de elaborativo de reglas o de la organización que debes tener. Tienes eso y simplemente ingresas a una clase y crees que con una clase ya lo vas a aprender todo, nada, pues, o sea, en estos momentos tú me estás escuchando. ¿En qué proceso estás? Estás en el registro sensorial y estás almacenando a corto plazo. Toda esa información, ¿lo vas a dejar ahí? Se te va a olvidar. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Repaso. O sea, repasar en los libros, ahí en las prácticas que tú tienes, ¿no? A través de las preguntas, ahí vas repasando. En el día a día vas almacenando esa información de tal manera que te permita tener una información adecuada de todo lo que tú estás almacenando. Entonces, por eso es bastante importante la organización de contenidos que tú vas a ir asimilando constantemente. Entonces, se dice pues dentro de la metacognición de que aquel que tiene un plan establecido para poder aprender es el que aprende mejor, ¿no? Bastante importante. La mayoría de chicos piensa que matriculándose en una academia y escuchando una clase ya va a aprender. No, no es así. Incluso el término estudiar es verbo. ¿Eso qué significa? El estudio no termina sentándose en una máquina o estando en un aula sentado escuchando al profesor. O sea, el estudiar
si tú te estás preparando para postular, el estudiar no significa ser meramente un oyente. Por eso es que ya te mencioné, ¿no? Si en estos momentos me estás escuchando, todo lo que estás reteniendo es en el almacén a corto plazo. Pero de ahí que pase al almacén a largo plazo, eso tiene todo un proceso de repaso. O sea, tienes que repasar. Y ese repaso, ¿no? Tiene que tener un contenido significativo para que se pueda almacenar en memoria a largo plazo. Así ocurre. A ver, creo que hay preguntitas. A ver, a ver, a ver. Cardita dice, es como el nivel de importancia que le das en el cerebro que clasifica por categorías. Excelente, Carla. Claro, también se puede mencionar que el problema o discusión tienes de lo que estás repasando en el día y el repaso sería una de las características de la memoria a corto plazo. Claro. Entonces, eso es importante a la hora del desarrollo, ¿no? De la memoria a largo plazo. Allá, y en la pregunta de San Marcos decía, ¿cuáles son los tipos de memoria que plantea Atkinson y Siegfried? Y el problema es que en la respuesta de las alternativas habían puesto pues memoria sensorial, y luego habían puesto codificación, luego memoria a corto plazo, ensayo elaborativo y almacén a largo plazo. Y muchos marcaron esa respuesta, ¿no? Pero en realidad ellos plantean tres tipos de memoria, ¿no? Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La información significativa que se va almacenando es información que se almacena en la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, de esa manera funciona lo que es la memoria. Entonces, ¿cuáles son las fases de la memoria? La primera fase de la memoria es esta que se conoce como fijación. ¿Ya? Fijación o también codificación se le conoce, ¿ya? Es el registro de la información de las experiencias que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde vives, etcétera. Entonces, la fijación es el registro de esa información. La conservación es la retención y la consolidación de la información y las experiencias que uno va viviendo. En otros compendios, en otros libros, lo vas a encontrar como el almacenamiento, ¿no? Almacenamiento, conservación. Esa es. Y claro, acá en la conservación están los tres tipos de conservación, pues, ¿no? La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, ¿ya? En la evocación, evocar significa reproducir la información. Entonces, es la reproducción o reconstrucción de la información almacenada a corto o largo plazo, ¿no? Es el tratar de recordar, el volver al pasado mentalmente, ¿no? A eso se llama la evocación. Evocar significa reproducir la información. Si yo en estos momentos te pregunto por tu nombre, lo que vas a hacer es evocar, o sea, reproducir esa información que está almacenada en ti. Ojo, hay dos tipos de evocación. Una que es voluntaria y la otra es la involuntaria. Entre estos dos tipos de reproducción, la voluntaria es cuando tú quieres recordar. Por ejemplo, es aquel que nosotros a la hora de desarrollar nuestro examen. Cuando tú desarrollas tu examen, tiendes a evocar voluntariamente esa información. El problema de la evocación voluntaria es que a veces digo, cuando no hay un almacenamiento significativo, el problema es que se hace con esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, a la hora del examen, qué lindo sería que venga la información de forma involuntaria, ¿no? Pero no es así, pues. A la hora de estar ahí en el examen, todavía chancas, ¿no? La parte de tu cabeza, ay, esto era, o sea, estás tratando de reproducir esa forma voluntaria. En cambio, la evocación o la reproducción espontánea o involuntaria es cuando se reproduce esa información sin que tú requieras reproducir.
ahí hay dos tipos de evocación espontánea, la asociativa y la inusitada. La asociativa es cuando tú reproduces la información debido a algo que está pasando alrededor tuyo y que ese algo hace que tú reproduzcas la información. Porque estás en la calle y hay un niño que está con su patín, pero tú, o con su skate puede ser, ¿no? Pero tú que ya tienes 20, 30, 20 y tantos años, o bueno, ya estás en una edad o dejado de utilizar, pero al ver a ese niño comienzas a recordar, ¿no? Entonces, ¿qué significa, profe? Bueno, estás asociando tu recuerdo. O sea, tú no querías recordarte, ¿no? A ti mismo en un momento determinado, pero has asociado ese recuerdo. Eso se llama evocación de tipo involuntaria, ¿no? Asociativa, ¿no? Asociativa. En cambio, la inusitada es cuando nada tiene que ver el recuerdo que estás teniendo con lo que estás viviendo en ese momento. Se presenta así, por ejemplo, estás en pleno examen y te recuerdas de un chiste, ¿no? Y comienzas a reírte. Entonces, incluso el maestro puede sancionarte por qué estás haciendo eso, ¿no? Entonces, pero es un recuerdo de un chiste de un momento a otro. O recuerdas que tenías que tomar tu pastilla, pero no es algo que tú hayas evocado voluntariamente, sino es de forma involuntaria, ¿no? Entonces, a eso se le conoce como inusitado, cuando no tiene relación con lo que tú estás haciendo. En cambio, asociativa es cuando tú asocias pues tus recuerdos, ¿ya? O sea, la involuntaria no requiere esfuerzo, no requiere pues en absoluto, Carla. No requiere esfuerzo la involuntaria, pues, ¿no? Cuando tú miras a una chica con el cabello corto, te hace rápidamente recordar, ¿no? Cuando estabas con un cabello corto, ¿no? Y así, un conjunto de información que tú puedes evocar de forma involuntaria y constantemente evocamos de forma involuntaria, ¿no? El reconocimiento es otra etapa. El reconocimiento es el darse cuenta de que la hemos evocado forma parte de nuestro pasado, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo sabes de que tu hermano es tu hermano? Porque esa imagen, ese recuerdo que has almacenado, es lo que tú puedes reproducir, pues, ¿no? O sea, hay una coincidencia entre lo que has guardado y lo que estás viendo en la realidad. Por ejemplo, ¿cómo reconoces qué carro debes tomar para poder ir al lugar donde estás viviendo? Entonces, eso es parte del reconocimiento que tú estás teniendo. ¿Por qué no a tus papás no los confundes? Porque buscas porque en el momento más lo necesitas, no aparece por más que lo busques y cuando ya no lo necesitas lo encuentras inconscientemente. Sí pasa. Profesor, ¿qué es evocada? Samuelito, ya mencioné que la evocación, evocar, viene de reproducir. ¿Ya? Reproducir. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Entonces, lo que tú vas a hacer es evocar, es sacar esa información que está almacenada. O sea, en otras palabras, reproducir, pues. ¿Ya? Ah, ¿qué pasa, profesor? ¿A qué te refieres exactamente, Carla? ¿A qué te refieres? Y acá Cristian dice, profe, ¿puede volver a la diapositiva para hacer una captura? Dice mi amigo Cristian. Mientras Carlita me va haciendo recordar o va precisando a qué se refiere, por qué pasa todo eso. A ver, Cristian, vamos por acá. Ahí está bien, Cristian. Dale. ¿Ya? Tania, tu audio está activo, creo. Ah, Tania, tu audio está activo.
Todos están buscando a Tania. Ya creo que la encontraron. ¿Cómo es eso de hacer? Ya, continuamos. Ya, continuamos, ¿ya? Nos queda poquito tiempo. Entonces, la otra es que otra fase, otra etapa de la memoria es la localización. Todos los recuerdos se ubican en un tiempo y espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, tu primera vez que fuiste, pues, ¿no? Al kinder, al nido, primaria, a tu promoción 2020, aunque ha sido de forma virtual, etcétera, están ubicados en un espacio, ¿no? Si hablamos de la pandemia, etcétera, está ubicado en un espacio y un tiempo. Entonces, esa es otra etapa de la memoria. Los tres tipos de la memoria sensorial, la memoria a corto plazo. Ojo, la memoria a corto plazo también se le denomina memoria inmediata, memoria operatoria o memoria del trabajo. Así se le considera también, memoria del trabajo, ¿ya? La memoria de largo plazo es la memoria mediata. ¿Ya? Inmediata, mediata, también se le conoce como memoria remota, así también se le conoce la memoria de las... En la memoria a largo plazo, ¿ya? Se va a dar estos cuatro tipos de memoria. ¿Ya? Estos cuatro tipos de memoria. ¿Ya? Está la memoria semántica y la memoria episódica. ¿Ya? ¿A qué hacen referencia? Y ojo, estos tipos de memoria, muchachos, ha venido también en los exámenes de admisión. San Marcos, por ejemplo, pregunta bastante sobre estos cuatro tipos de memoria, ¿ya? En el caso de la memoria semántica y episódica están dentro, o sea, estos cuatro tipos de memoria pertenecen a la memoria a largo plazo. Pero estos dos están clasificados en eso que se llama memoria explícita. Explícita. Que es aquella memoria que te permite la recolección consciente, o sea que la información que tú vas a almacenar es de forma consciente e intencional, la información de las experiencias que tú vas teniendo. Y van a darse de dos tipos, la memoria semántica y episódica. La semántica almacena los conceptos y significados de las cosas. Por ejemplo, yo les pregunto su nombre, ¿no? Saber que se llaman pues Carla, Rubén, Sebastián, etcétera. Esa es parte de la memoria semántica. Saber que es una carpeta, que es una silla, una mesa, que es una vaca, etcétera. Eso es la memoria semántica. Sema viene de significado, ¿no? Entonces, el significado de todas las cosas es la memoria semántica. Episódica, que está dentro de la memoria explícita, que a la vez está dentro de la memoria a largo plazo, es aquella que almacena hechos y o vivencias que experimenta la persona. Por ejemplo, las veces, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ingresas a la universidad por primera vez, ya vas a sentir de que tu papá te va a decir que te quiere mucho, ¿no? O sea, no solo eso, sino que te va a decir que estoy orgulloso de ti. Y esta vez te lo va a decir en serio, pues. O sea, ya no basta de bromas, ¿no? Sino en serio te va a decir que te quiere bastante, que está orgulloso de ti, etcétera, ¿no? O sea, momentos, hechos bastante importantes en tu vida, eso es parte de la memoria episódica, almacena hechos o vivencias que experimenta una persona. Eso está dentro de la memoria explícita. La memoria implícita es inconsciente, ¿ya? La memoria implícita, dentro de la memoria implícita está la memoria procedimental o también conocido como memoria procesal. Contiene asociaciones ya aprendidas entre estímulos y respuestas, ya sea reacciones condicionadas o conductas operantes. Por ejemplo, para armar una bicicleta. Hay algunos que no necesitan mucha teoría, o sea, no necesitan teoría, sino simplemente un proceso para poder armar, ¿no? Para cocinar, por ejemplo, eso es un proceso. Para poder atarse el pasador, eso es un proceso.
para lavarse, ¿no? La cara, cepillarse los dientes, es parte del proceso que nosotros utilizamos. Para cocinar, es parte de un proceso, porque cuando tú cocinas, no cocinas pues sin un proceso. Hay un proceso que te permite desarrollar una actividad, ¿no? Profesor, ¿le puede aceptar a mi amiga? Dice, a ver, ¿quién está? Paola y está Tania. Ya. Y la memoria emocional, que tampoco no es consciente, es inconsciente, es el almacenamiento de respuestas afectivas, ¿no? Por ejemplo, el amor, el cariño que tú tienes hacia tus padres, hacia tu mascota, hacia objetos. Por ejemplo, hay gente que tiene más amor hacia su celular que hacia otras personas, ¿no? ¿Alguien ha activado su audio? No sé si es nuevamente Tania que ha activado su audio. Apaguen su audio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que de mí un poco más gruesito. O sea, fíjate en la luna. Cristian, creo que está encendido tu audio. Es Omar, profe. Omar, ya está, ya lo apago. Entonces, no olviden eso, ¿ya? La memoria semántica y episódica es explícita y la memoria procesal y emocional es implícita. Emocional, el amor que tienes por alguna señorita, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos por acá. Vamos por acá. Ya. Ay, caramba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos por acá. En las alteraciones de la memoria, puede ocurrir por diversas situaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la amnesia no es lo mismo amnesia que olvido. El olvido es de forma natural. Por ejemplo, hay un autor que se llama Ebbinghaus que habla acerca de la curva del olvido. ¿Qué significa, profesor? Una información que dejas de utilizar vas a tender a olvidar. ¿Ya? En el caso de la amnesia ocurre por muchas situaciones. Es la pérdida o la debilidad de la memoria a consecuencia de lesiones patológicas, o sea, que son enfermedades pues, mentales, ¿no? O a veces, o seniles, ¿no? Seniles en el sentido de la vejez, ¿no? La amnesia puede afectar los recuerdos de un determinado periodo, a veces muy limitado, o a todo el pasado. O sea, puede haber una amnesia, esto que se llama parcial o total. Parcial cuando hay una porción del recuerdo que se borra y total cuando ya olvidas prácticamente todo. No se puede hablar de amnesia ante la simple no posibilidad de recordar debido al transcurso del tiempo. A eso se llama olvido. Hay varios tipos de amnesia, muchachos, pero las que vienen en los exámenes de admisión son estas dos. La amnesia, ¿ya? Anterógrada y la amnesia retrógrada. Anterógrada es la incapacidad para fijar nuevos recuerdos después de la iniciada la enfermedad. Un ejemplo de esto se puede ver en la película como si fuera la primera vez. O bueno, te explico de la siguiente manera. Por ejemplo, has tenido una lesión cerebral, te has caído del tercer piso de tu casa y te has roto pues la parte de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la amnesia anterógrada? Puede ser que despiertes y después del accidente que has tenido, recuerdes todo tu pasado, pero ya no fijes, o sea, ya no fijes nuevos recuerdos. ¿Eso qué significa? Ya no puedas almacenar nuevos recuerdos. Eso se llama anterógrada. ¿Te das cuenta? Hasta el accidente te recuerdas todo tu pasado, pero de ahí para adelante ya no puedes almacenar nuevos recuerdos. En cambio, en la retrógrada ocurre al revés. Se borra todo tu pasado, pero sí puedes almacenar nuevos recuerdos. Esa es la amnesia retrógrada. En el caso de la hiperamnesia, hiper, ¿qué significa? Exagerada. Mnesia, por cierto, el término nepsia significa recuerdo. O sea, es una exagerada capacidad para recordar mínimamente los detalles. El problema de los hiperamnésicos es que tienden como tienen esa capacidad de exageración a la hora de recordar, por ejemplo, situaciones como la pérdida de familiares, es muy difícil que puedan olvidar.
sea, viven con ese recuerdo que los persigue constantemente. La dimnesia es el debilitamiento en el rendimiento de la capacidad para fijar o evocar los sucesos que antes se recordaban con facilidad y claridad. Por ejemplo, para recordar algo, ahora Javier necesita más tiempo para estudiar un material de la misma cantidad y complejidad. También puede pasar eso en muchos de nosotros, ¿no? Vamos con lo que es la paramnesia. La paramnesia es el falso reconocimiento, ¿ya? O la alucinación de la memoria. Presenta dos modalidades, ¿no? El fenómeno del déjà vu, el fenómeno del ya lo vi, porque estás parado en algún paradero, miras a una persona y crees que ya antes lo has visto, ya lo conoces, pero cuando en realidad es la primera vez que lo has visto. Estás en un lugar, en un parque, sientes que ya has estado en ese parque, pero en esa ciudad es la primera vez que has estado. Ese es el fenómeno del déjà vu. El jamais vu es el fenómeno del nunca lo he visto, ¿no? Ocurre de forma contraria. Has experimentado estar en ese parque, pero crees que es la primera vez que estás en dicho parque. Ese es el famoso jamais vu. Y eso se conoce como el falso reconocimiento, pero desde la mirada pues del jamais vu, ¿no? Nunca lo he visto, ¿verdad? Entonces, el fenómeno de la paramnesia, ¿verdad? Maestro, la amnesia anterior, ¿en qué parte del cerebro se encuentra dañado? El cerebro en su conjunto está vinculado a la parte temporal, amigo Carlos, lóbulo temporal, ¿ya? Muy bien, gente. Hasta ahí nos quedamos acá y buscamos nuestra practiquita. ¿Dónde estás? Práctica. Ujú. Ya. A ver, rapidísimo, ¿ya? Ya está. Pues nos hemos pasado. A ver, terminamos con esto. Ya. Estoy atendiendo la clase y de pronto surge en mi mente el recuerdo de la última fiesta a la que asistí. Entonces, si estás atento a la clase y de pronto se presenta eso, es un recuerdo, es una evocación de tipo involuntaria, pues, ¿no? O sea, uno la ve. Estoy comiendo cuando de repente recuerdo que me he comprometido a prestar un libro. Estoy comiendo cuando de repente recuerdo que me he comprometido a prestar un libro. También involuntaria, ¿no? Porque ahí no hay una evocación o hayas querido voluntariamente recordar, pues, ¿no? Publicó en 1885 la primera investigación sistemática sobre la memoria, utilizando sílabas sin sentido. ¿Quién es? Es el señor, pues, Ebbinghaus, Hermann von Ebbinghaus. Ebbinghaus es el que plantea esa curva del olvido, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando mm, ocurre de que de un tiempo determinado no actualizas esa información? Entonces, la curva del olvido hace de que una información que dejas de utilizar, sencillamente vas a olvidar, ¿no? Y en el caso de la sílaba sin sentido, eso hace que si no hay sentido, es muy difícil de que tú almacenes los recuerdos, ¿no? 4. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa un déjà vu? ¿Tener dificultad para recordar? No. ¿Recordar algo que nunca antes experimentó? ¿Sería capaz de grabar nueva información, perder toda la información, no perder conocimiento de algo cotidiano? Recordar, ¿no? Algo que nunca antes ha experimentado, ¿no? Eso sería como si fuera un recuerdo, ¿no? 5. Según Alan Van der Leyen, la memoria a corto plazo también se le conoce como que la memoria del trabajo. Por cierto, en la memoria sensorial, como hay, la memoria sensorial es aquella que capta la información a través de los sentidos, hay tipos de memoria sensorial. Por ejemplo, la memoria eidética tiene que ver con lo que es mm,
la información después de pasado unos segundos que todavía se queda grabado en nuestra imagen mental. Pero en el caso de los sentidos, por ejemplo, la memoria ecoica es aquella que se establece a través de los sonidos, ¿no? O sea, es la memoria auditiva, en otras palabras. La memoria icónica, aquella que se establece a través de las imágenes. 6. Memoria sensorial, habilidad de retener impresiones de información después de que el estímulo original haya cesado. La memoria sensorial, habilidad de retener impresiones de información. ¿De qué tipo? ¿Codificada? No, pues, ¿no? Decodificada tampoco. Representativa e integrada. Habilidad de retener impresiones de información sensorial, pues, no hay otra. ¿Ya? 6 la C. 7. Él es una parte crucial del proceso de aprendizaje. Sin ella, la experiencia se perdería y el individuo no podría beneficiarse de la experiencia pasada. Parte crucial. ¿Cuál sería? Es una parte crucial del proceso de aprendizaje. Sin ella, la experiencia se perdería. La memoria, pues. Si no hay memoria, toda la experiencia se perdería. 8. Proporciona un informe preciso del ambiente como lo experimenta. Se conserva una especie de copia literal de estímulo durante un breve periodo después de la exposición, dice. Así como, claro, si es un breve periodo después de la exposición, esa es memoria a corto plazo, ¿no? Porque es un breve periodo, es una copia literal, ¿no? ¿Ya? Puede mantenerse la información, la memoria a corto plazo de 15 a 30 segundos, pero puede extenderse mediante ¿qué cosa? Mediante la repetición. Se puede extender, ¿no? 10. Permite recuperar el pasado y utilizar esta información para lidiar con el presente. Nos referimos a la memoria. Permite recuperar el pasado y utilizar esa información para lidiar con el presente. Nos referimos a la memoria a corto o a largo plazo. ¿Quién recupera la información de la caja de largo plazo? Pero acá no te está preguntando eso, ¿no? Permite recuperar el pasado y utilizar esa información para lidiar con el presente. Ya, nos referimos a qué tipo de memoria, sensorial, procedimental, episódica, para lidiar con el presente, te dice. ¿Cuál sería tu respuesta? Claro, a corto plazo, ¿no? Porque en el presente lo que tú utilizas es la memoria a corto plazo, ¿no? Recuerda de que de la caja de largo plazo tiene que salir a la memoria a corto plazo para, sí, es la memoria a corto plazo, pues. Porque en esa relación de evocación va a ser pues la reproducción, va a sacar esa información de la memoria de largo plazo a corto plazo para luego reproducir, y ahí es donde utilizamos constantemente, ¿no? Porque recuerda que la memoria a corto plazo también se le conoce como memoria del trabajo y nos permite hacer eso, ¿no? Bien, gente, nos hemos comido mucho de tu tiempo, perdón, y nos estamos reencontrando la próxima semana, ¿ya? Que tengan un buen día. Gracias, maestro Pedro. Buen día, Listo, muchachos. profesor, muy buenos días.